Vamos a seguir estudiando el libro de Josué. La semana pasada concluimos en el capítulo 11 diciendo: y la tierra descansó de la guerra. La tierra descansó de la guerra. La conquista en forma general de la tierra terminó. Ya derrotaron a los reyes en el centro, ya derrotaron a los reyes en el sur, derrotaron la alianza de los reyes en el norte. ¿Ahora qué viene? Bueno, ahora viene la repartición de la tierra. Ellos tienen que tomar posesión de la tierra que Dios les prometió. Si usted lee en el capítulo 12, y no nos vamos a detener ahí, lo vamos a pasar rápidamente, el capítulo 12 hace una mención de todos los reyes que fueron derrotados en esta conquista, partiendo desde antes que entraran a la tierra prometida, los reyes que fueron derrotados por Moisés, Sehón y Og, estos reyes que fueron derrotados por Moisés, y después da una lista de 31 reyes que son derrotados por Josué y su ejército mientras conquistaron la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. El capítulo 13 fija los límites de esta tierra que quedaba por conquistar. Recuerdan que terminamos la semana pasada diciendo esto, que la tierra cesó la guerra, es una generalidad, porque todavía quedan muchos pequeños pueblos, pequeños territorios para conquistar. Esa era la labor de las tribus. Cada uno en forma particular tenía que dedicarse a conquistar su territorio. Y el capítulo 13 hace y muestra estos límites de la tierra. También habla acerca de estas 2 tribus y media que iban a quedar en la Transjordania, al otro lado del Jordán. ¿Recuerdan quiénes son? ¿Cuáles son las tribus que quedan en la Transjordania? Gad, la media tribu de Manasés y... ¿no han leído nada del libro? ¿No han leído nada del libro de Josué? Bueno, ahí están esas 3 tribus. Vamos a ver un mapita después para que lo recuerden. Y también, ¿no es cierto?, muestran cómo hay una división en estas tribus, en estas tierras, y los levitas tienen que tener posesión en ellas. Esto va a ser explicado ahora y lo vamos a ver ahora, cómo es que Dios empieza a trabajar en la nación de Israel. Vamos a detenernos en el capítulo 14 porque yo quiero destacar a un hombre especial, ¿sí? Un hombre especial que es destacado aquí en el libro en está escrito y que se menciona aquí en el capítulo 14. Como dijimos, Israel y toda la nación estaba en condiciones de tomar posesión de la tierra que Dios le había dado. Las tribus que se habían establecido al otro lado del Jordán, 2 tribus y media, como dijimos, Rubén, Gad y Manasés. Y estas tribus quedaron allí, ¿no es cierto?, para en cierta forma garantizar que la nación no fuera invadida nuevamente por ese sector. Y es una de las razones por qué quedan allí. Ellos se levantaron ante Moisés y le pidieron esas tierras, Moisés se las otorgó. Y recuerdan que cuando fueron a conquistar la tierra prometida, Josué les dice, todos tienen que venir porque somos una nación. Bueno, cuando terminó la conquista, vas a ver, ¿no es cierto?, que en el capítulo 13 Josué les dice ya, pueden volver a sus tierras. Pueden volver con sus familias y tomar posesión de sus tierras allí al otro lado del Jordán, lo que se llama la Transjordania. ¿Sí? Y es allí, ¿no es cierto?, donde ellos van a poder ser esta frontera, van a poder fortalecer la frontera para que las naciones no sean derrotadas. Todavía había muchos pueblos al otro lado de la tierra, al otro lado del Jordán, para conquistar. Recuerden que los límites de la tierra prometida son mucho más amplios de lo que simplemente es Israel. Dios prometió una tierra a la nación de Israel que es mucho más amplia que simplemente
los 160 kilómetros que tiene la tierra de Israel. Es mucho más grande. Y todavía ellos tenían que seguir tomando posesión de esto. Pero fíjate que en este capítulo 14 comienza hablando acerca de esto, de cómo esta tierra iba a ser repartida en heredad a la nación de Israel. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, esto, pero lo vamos a ver a través de un ejemplo de fidelidad. El ejemplo de un hombre. Recuerdan que el tema central del capítulo o de todo el libro de Josué es la fidelidad de Dios. El título que le pusimos a esta serie, ¿recuerdan cuál es? Escucho puros comentarios, puros susurros nomás desde acá. ¿Eh? ¿Cuál es el título? Un retrato de la fidelidad de Dios. Ahí está. Josué, un retrato de la fidelidad de Dios. Y hoy queremos ver el ejemplo de un hombre fiel. De un hombre fiel. Y fíjense que comienza diciendo el versículo 1 del capítulo 14, estos son los territorios que los hijos de Israel recibieron como heredad en la tierra de Canaán, los cuales les repartieron como heredad el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de las casas de las tribus de los hijos de Israel. Fíjense, partimos el libro con un cambio notable. Si usted lee los primeros versículos que acabamos de leer, ¿no es cierto?, dice que estos son los territorios que recibieron los israelitas. La tierra ya estaba para ser poseída, ¿sí? Pero fíjense, estos territorios fueron repartidos ¿por quién? ¿Por quién dice el pasaje? Ahí lo tenemos. Por Josué y Eleazar. Ahora, el cambio significativo aquí es que hay lo que pasa con Josué en cierta forma es que da medio pasito hacia atrás. Y hay otro hombre que da un pasito hacia adelante. Este hombre se llama Eleazar. Eleazar. ¿Por qué? Porque él era responsable ante Dios de cumplir el compromiso que Dios había hecho con la nación de Israel. Recuerda, no es un compromiso, no es algo que los judíos tenían que hacer, sino que es un regalo de gracia que Dios da a la nación de Israel. Y esa tierra es la tierra que fluye leche y miel. Y para hacer efectivo este regalo que Dios le da a la nación, se levanta el sumo sacerdote, porque Josué era un militar, fue el dirigente, el que dirigió la conquista de la tierra, pero ya dejó de ser un asunto político, de guerras, para ser un proceso teológico o espiritual. Porque aquí está cumpliéndose lo que Dios prometió, se está cumpliendo la palabra de Dios. Es por eso que tiene que levantarse el sumo sacerdote, para ponerse al lado de Josué y ambos dirigir la repartición de la tierra, el reparto de la tierra prometida. ¿Y cómo es que lo repartieron? Fíjense este mapita. Ahí está, ¿sí? En la Transjordania, recuerden, del río Jordán hacia su derecha, están las dos tribus y media, Rubén, Gad y Manasés. Y en la Cisjordania, al otro lado del Jordán, están las 9 tribus y media. Fíjate que continúa diciendo el texto, dice, leamos. Por suerte recibieron su heredad tal como el Señor había ordenado. Estoy leyendo el versículo 2. Por medio de Moisés, las 9 tribus y la media tribu. Recuerda, 9 tribus y media quedaron al otro lado del Jordán. Pues Moisés había dado la heredad a las 2 tribus y la media tribu al otro lado del Jordán, pero no dio heredad entre ellos a los levitas, porque los hijos de José eran 2 tribus, Manasés y Efraín, y ellos no dieron a los levitas ninguna porción
en su tierra, sino ciudades donde habitar con sus tierras de pasto para sus ganados y para sus posesiones. Paremos ahí. ¿Qué está explicando Josué en su escrito? Está hablando de la generalidad, cómo es que la tierra fue repartida. ¿Cuántas tribus tiene Israel? 12. Los 12 hijos de Israel, ¿no es cierto? Los 12 hijos de Josué, ¿cierto? Ah, muy bien. Excelente clase, los quería hacer caer, pero no cayeron. Perfecto, porque hay 10 hijos de Jacob solamente que reciben heredad. Directamente podríamos decir. ¿Quiénes son los dos que no reciben heredad y que no se convierten en tribus? Los levitas 1 y José. No hay una tribu de José, ¿se da cuenta en el mapa? Pero él recibe doble bendición. ¿Por qué? Porque sus hijos sí reciben heredad. ¿Sus hijos son quiénes? Manasés y Efraín. Ellos son bendecidos por Dios. Oh, Josué es bendecido en sus hijos, al punto que los dos de sus hijos que nacieron en Egipto se convierten en tribus. Se convierten en tribus. Y a ellos les es dada posesión. Los levitas fueron escogidos por Dios para un trabajo especial. Ellos se iban a ser la tribu de los sacerdotes. Ellos no poseían un territorio, pero cada una de las tribus o en cada uno de los lugares tenían que proveer para los sacerdotes, ¿qué? Tierras. Dice, con pasto para ganados y lugares donde ellos pudieran criar sus ganados y tuvieran una posesión, un lugar. Es más, la ley de Dios establece dónde tienen que estar estas ciudades que son entregadas a los levitas. Y vas a leer, ¿no es cierto?, ahí en el libro de Levítico y de Deuteronomio que hablan acerca de las ciudades refugio. Y explica para qué son estas ciudades de los levitas. Entonces, cada uno de ellos tiene posesión de su tierra. Se especifica bien claramente, ¿no es cierto?, las 9 tribus y media de un lado, las 2 tribus y media del otro. Y en medio de toda esta explicación, se presenta un hombre ante Josué. Fíjense, antes de seguir, ¿no es cierto?, de presentar a este hombre, fíjense el versículo 5, el capítulo 14, versículo 5. Dice, tal como el Señor había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel y repartieron la tierra. Otra de las cosas que hemos destacado en muchas ocasiones en este libro es la obediencia del pueblo, la obediencia de Josué. Y tal como ellos lo vieron, tal como ellos lo recibieron de Moisés, así hicieron. Así hicieron. Y vas a ver que obedientemente ellos están muy atentos a escuchar la voz de Dios, muy atentos a recordar son las instrucciones, cuáles fueron las instrucciones que dejó Dios a través de Moisés. Y eso hay que hacer. Y eso hay que hacer. Y es por eso que ellos repartieron la tierra tal como el Señor había ordenado a través de Moisés. Así lo hicieron. Y ahí, cuando comienza esta repartición de las tierras, se levanta la primer tribu que llega ante Josué. ¿Dónde estaban ellos en este momento? Ellos estaban en Gilgal. Después explica, ¿sí?, que era la base de operaciones. ¿Recuerdan que hemos dicho? La base de operaciones durante todo este tiempo era Gilgal. Gilgal. Y fíjate, versículo 6. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Sí, vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés,
hombre de Dios, acerca de mí, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. ¿Qué es lo que hace Josué? Es bien interesante porque, Caleb. Es bien interesante porque se levanta entre su tribu, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién era el líder de la tribu? De la tribu de Judá, posiblemente Caleb. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el más valiente, el más bueno, el más bacán. ¿Por qué? Exacto. Era el más anciano de todos. Y recuerden que en estas culturas orientales, a diferencia de nosotros los occidentales, los ancianos son muy honrados. ¿Sí? Los ancianos son muy honrados. Hay significancia en ser una persona adulta, una persona sabia, una persona que debe ser escuchada, una persona que debe ser respetada. Y sin duda, ¿no es cierto? Ellos dijeron, bueno, ¿quién va a ser nuestro representante? Ya, Caleb, adelante. Ahora, no solo por eso, y después vamos a ir conociendo a este hombre. Pero fíjate que dice que se levantó Caleb y habla con Josué. Ahora, la Biblia es tan interesante, tan exacta en lo que dice, que para que no quede dudas en nosotros de quién es este hombre, lo identifica claramente. ¿Sí? Para los judíos era tan importante el que dijeran de quién era el hijo, que eso marcaba de dónde venía, qué derechos tenía. Y se presenta a Caleb Bar Jefone. Caleb Bar Jefone. Caleb, hijo de Jefone. ¿Por qué? Porque ahí está su derecho a reclamar heredad en la tribu de Judá. Yo soy hijo de Jefone, que es descendiente de Judá. Ahora, para que no queden dudas en quién era este hombre, tenemos que retroceder hasta el libro de Números. Y les pido que abran sus Biblias ahí en el libro de Números. No pierdan, por supuesto, Josué. Vamos a estar moviéndonos ahí entre Números y Josué. Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Ahora, fíjense qué interesante. ¿Quieres conocer la historia de Caleb? Tienes que ir a Josué, capítulo 14. O si no, también en Números, capítulo 13 y 14. No hay dónde perderse, ¿ya? Pero fíjense, capítulo 13 nos presenta esta disposición de Moisés de tomar a 12 hombres y enviarlos como espía a la tierra. Y dice el versículo 3 del versículo 13:3. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. Estos eran sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, ¿quién? Caleb, hijo de Jefone. Ahí está, la misma persona. Caleb, hijo de Jefone. Lo identifica claramente como el hijo, como el hombre que había sido enviado como uno de los espías. Sí, Caleb se levantó. Caleb fue tomado por Moisés y lo puso ahí dentro de esos 12 hombres. Ahora, Caleb es bien inteligente en su presentación de su argumento ante Josué, porque inmediatamente se vincula con Josué. No, quédese ahí nomás, porque vamos a volver inmediatamente a Números. Pero fíjense que le dice a Josué: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea.
Tú lo sabes. No había ninguna otra persona que podría atestiguar esto. Solo uno. ¿Quién? Josué. Josué, tú lo sabes porque tú estabas allí. Tú estabas ahí ese día en que Moisés habló. Y más, lo dijo respecto a ti y respecto a mí. Ahí está, quedaron atrapados, ¿no es cierto?, el uno con el otro. Totalmente vinculados respecto a lo que Dios iba a hacer y estaba haciendo en la vida de estos dos hombres. Pero Caleb es un hombre particular. Pues quiero detenerme ahí un poquito en Números capítulo 13 y 14, porque nos muestra y queremos conocer quién era realmente este hombre. Un hombre de Dios, un hombre que era distinto a los demás. Una vez que ellos vuelven, después de haber sido enviados a la tierra de Canaán, ¿no es cierto?, a espiar la tierra, a reconocer la tierra, ellos entregan este informe a Moisés. Versículo 27, capítulo 13 de Números, versículo 27. Y le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra a donde nos enviaste. Ciertamente mana leche y miel. Y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Amalec habita en la tierra del Negev, y los hititas, los jebuseos, los amurreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Fíjate, estos hombres comienzan diciendo: es cierto lo que nos dicen. La tierra es tierra que fluye leche y miel, maravillosa. Mira los frutos que te traemos. Yo no sé si usted ha visto las descripciones gráficas que hacen, ¿no es cierto?, unos racimos de uva así, no sé si era así, ¿cierto? Pero era fruta o frutos que los sorprendían, una tierra fructífera, una tierra a la cual Dios les había dicho que era así, y era así. Pero, ahí está, ¿no es cierto? Hay pueblos poderosos, hay muchos ejércitos, ciudades grandes, está toda la tierra ocupada. Y yo creo que mientras más ellos iban hablando, ¿qué más tienen que opinar por ahí? Mientras más ellos iban destacando características de esta tierra, ¿no es cierto?, como que se iban cayendo, ¿no es cierto? Y en medio de toda esta situación se levanta un hombre, uno de los 12. Y versículo 30 dice: entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe. Versículo 1 del capítulo 14. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó al pueblo. Lloró aquella noche y murmuraban contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Totalmente desanimados. Pero había un hombre que estaba marcando la diferencia. ¿Te diste cuenta o no? Este hombre les decía: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Este hombre era Caleb. Cuando 10 de los otros se levantaron y dijeron: no podemos. ¿Qué dijo Caleb? ¡Vamos, conquistémosla! ¡Es nuestra! ¡Vamos! Y todo el pueblo llorando.
triste. Ojalá hubiéramos muerto. Versículo 6 del capítulo 14. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena, de gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Versículo 9. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Fíjense qué maravilloso, ¿no? Estos hombres se levantan y le están diciendo: queridos hermanos, están totalmente equivocados, porque nosotros no somos los que vamos a pelear ahí. ¿Quién va a pelear por nosotros? Dios, el Señor, porque Él lo prometió. Él lo prometió. Su protección les ha sido quitada. Son gigantes. ¿Qué importa que son gigantes? Dios, mi Dios, es más grande que ellos. Es más grande que ellos. Dios lo prometió. Dios lo cumplirá. ¿Te das cuenta cómo es este hombre? Este hombre Caleb, que es diferente a todos los demás. Es diferente a los demás. Es aquel que se levanta y dice: su protección les ha sido quitada, porque Dios es el que nos da el poder. En el versículo 24, fíjate que dice Dios, hablando de Caleb, Dios mismo, dice, Dios le habla, versículo 20, dice: entonces el Señor dijo, versículo 24, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Dios se levanta, Dios emite un juicio contra todos los que dudaron de Él. Ninguno de estos entrará a la tierra. Pero mi siervo Caleb, ¿por qué? Dios mismo lo dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en Él hay un espíritu distinto. En Él hay un espíritu distinto. Él ha escogido seguir a Dios y hacerlo plenamente, con toda su energía, con toda su fuerza, con todo lo que Él tiene. Caleb nunca fue un hombre de medias tintas. Siempre se entregó con todo a Dios y Dios mismo lo reconoce en él. Reconoce en él un espíritu diferente. Tú sabes, Josué, tú sabes lo que Dios dijo tocante a ti y a mí. Él se presenta ante Josué y le dice: Josué, llegó la hora. Tú sabes lo que Dios dijo. ¿Y qué hace? Su petición. No solo se presenta, sino que hace su petición. Fíjate, si volvemos a Josué capítulo 14, y el versículo 7, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió acá de Cades Barnea a reconocer la tierra, y le informé cómo yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí
plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Y ahora, he aquí el Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto. Y he aquí ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió, como era entonces mi fuerza, es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí había naceos, con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulse, como el Señor lo ha dicho. ¡Qué maravilloso! ¡Qué increíble este hombre! ¡Qué increíble este hombre! Él se enfrenta a Josué y lo hace recordar, le hace pensar, ¿no es cierto?, que esta no es una invención de él. Él estuvo, tú estuviste ahí, tú escuchaste las palabras de Moisés. Esto pasó ¿cuántos años antes? ¿Cuánto? 45 años antes. 45 años antes. Pero Caleb lo tenía fresco en su mente, como si hubiese ocurrido ayer. Paréntesis, simplemente para hacer un poco de cronología. Fíjense, Caleb tenía 40 años cuando fue enviado. ¿Sí? 40 años cuando fue enviado. Tenemos que retroceder un poquito y retrocedamos hasta Egipto. Probablemente el éxodo ocurrió en el 1445-46 antes de Cristo. Los judíos salieron de Egipto y llegaron hasta Sinaí. Y ahí quedaron y escucharon la ley de Dios y recibieron todo el mensaje de Dios. Probablemente desde que salieron hasta Sinaí, hasta que se empezaron a mover de nuevo de Sinaí, pasaron 2 años. Hasta que llegaron a Cades Barnea. Ahí en Cades Barnea Moisés envía a los espías. Y los espías vuelven, dan este mal informe, ¿no es cierto? Dios los castiga y quedan 38 años dando vueltas en el desierto, ahí en Cades Barnea y a sus alrededores. Por eso decimos que el éxodo duró 40 años. ¿Sí? Y Caleb dice: ahora es mi momento. Ahora es mi momento. ¿Cuántos años pasaron desde que él fue enviado, volvió? 45, dice él, 45 años. Si usted le resta 45 a 38 a 45, ¿sí? 7 años. ¿Cuánto dijimos que había durado la conquista de la tierra? 7, probablemente 7 años. O 6 y ya había pasado un tiempito hasta que empezaron la repartición de la tierra. Ahí está la cronología, bien armada, ¿no es cierto? Recuerden, Dios no es un Dios desordenado, ¿eh? Dios nos deja claramente establecido cuáles son los parámetros en la historia. Y uno puede saber claramente los años y cuánto dura. Pero ahí está Caleb, un hombre diferente. Hace esta demanda apoyado en un hecho histórico. Hace esta demanda apoyado en un hecho histórico. Esto pasó, tú lo viste, lo vivimos juntos. Dios hizo esta promesa. Y fíjate que maravilloso es, porque si tú lees en el versículo 8 dice: sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo. Estos hombres hicieron atemorizar el corazón del pueblo. ¿Qué es lo que hizo Caleb? Todo lo contrario.
Todo lo contrario, Él los quería fortalecer, los quería animar. Hablamos de un hombre que está liderando a la nación, un hombre positivo, que ve a Dios en medio de las situaciones. Pero no solo eso, fíjate, sino que dice, versículo 8, pero yo seguí plenamente a Dios. Yo seguí plenamente a mi Dios. Yo informé cómo lo sentía en mi corazón. Esa frase, cuando yo la leí, me mató. Porque tú ves la historia y te das cuenta que hay en el corazón de un hombre como Caleb. Un hombre valiente, un hombre forzado, pero por sobre todas las cosas un hombre que conoce a Dios. Por sobre todas las cosas un hombre que le cree a Dios, porque Dios dijo, yo les daré. Y él dijo, vamos, tomemos, si Dios lo prometió. ¿Qué me importa si hay gigantes, si hay ciudades fortificadas, si hay grandes ejércitos? Dios prometió, Dios va a cumplir. Ese es el corazón de Caleb. ¿Cuánto nos cuesta creer a nosotros, queridos? ¿O no? ¿O soy el único pecador aquí? ¿Cuánto nos cuesta creer? ¿Cuánto nos cuesta tomar la palabra de Dios y creerle a Dios? Creer que Dios está diciendo y Dios va a cumplir. Nos cuesta, queridos. Nos cuesta someternos a la palabra de Dios. Siempre estamos pensando, ¿qué podemos hacer nosotros? Siempre tenemos el plan B, ¿o no? Por si Dios falla, ¿sí? Por si algo pasa. Pero fíjate este hombre, Caleb, un hombre que entregó un informe como lo sentía en el corazón. Y podemos ver tan claramente el corazón de un hombre que quería seguir a Dios y quería hacerlo plenamente. Por eso es que Dios bendice a Caleb. Por eso es que Dios le da un territorio a Caleb, específicamente a él. Te das cuenta que las tribus, después vamos a estudiar, las tribus llegan ante Eleazar y es echada suerte. De alguna forma ellos van dilucidando qué territorio le queda, le toca a qué tribu. Se presentan ante Dios, ¿no es cierto? Probablemente utilizando el Urim y el Tumim, que era una forma de consultar a Dios. Ellos iban designando los territorios, pero había solo una excepción. Un lugar que ya tenía un destinatario. Ese destinatario era Caleb. ¿Porque Dios hizo una excepción? Sí, Dios hizo una excepción con un hombre fiel, con un hombre que escogió obedecer a Dios, con un hombre que buscó a Dios por sobre todas las cosas. Fíjate qué es lo que dice Deuteronomio capítulo 1. En Deuteronomio capítulo 1 y el versículo 35. Podemos leer el 34. Entonces oyó el Señor la voz de nuestras palabras. Está hablando Moisés, ¿no es cierto? Y se enojó y juró diciendo, ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la tierra que juré dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente al Señor. Mira, qué maravilloso testimonio, queridos, de un hombre fiel. Él ha seguido fielmente a Dios. ¿Te gustaría que al final de tus vidas, al final de tus días, al final de tu vida, se dijera eso de ti? Aquí hay un hombre
que fielmente siguió a Dios. Este hombre ya tenía 85 años. Probablemente, ¿no es cierto?, nosotros estaríamos pensando ya, bueno, ya estaríamos jubilados hace rato, ¿sí? Ya estaríamos, como dijo una amiga mía, pensionados, no jubilados. ¿Sí? Por favor, ¿ya? Pensionados ya hace rato. Ya hace rato hubiésemos estado pensando, ¿no es cierto?, en estar en la casa descansando o planificando algún viaje con la tremenda pensión que tenemos, ¿sí? Bueno, eso es que ya. Pero fíjate, aquí tenemos un hombre de 85 años que está pensando ¿en qué? ¿En qué está pensando? Todavía tengo que conquistar, todavía me quedan cosas para hacer. ¡Vamos por este monte! 85 años. 85 años. ¿Por qué Caleb estaba tan interesado en este territorio? ¿Por qué Caleb tenía casi esta obsesión, ¿no es cierto?, por conquistar esta tierra? Porque le dice, fíjate, ahora pues, versículo 12, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí había anaseos, con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulse, como el Señor ha dicho. No era un territorio fácil de conquistar. Él ya lo había visto con sus propios ojos. Estaban los gigantes, hombres poderosos, grandes guerreros. Podemos ver, ¿no es cierto?, cuál es el anaceno más famoso que conocemos en la Biblia. Lo conocemos con nombre. ¿Cuál era? Goliat, de los hijos de Anac. Goliat, dice la Biblia, que ¿cuánto medía? ¿Ah? Sí, por supuesto, claro, tienen toda la razón, medía eso. ¿Cuánto? ¿Ah? Casi 3 metros. Casi 3 metros. Yo siempre voy calculando las cosas con mi puerta, ¿no es cierto? La puerta normalmente mide 2 metros de alto. O sea, más arriba del cielo raso de tu casa. Este hombre poderoso. Eso es lo que vio Caleb. Ahora, yo no sé, yo pienso, si yo hubiese sido parte de los 10, o sea, de los 12, probablemente yo estaría entre los 10, no sería como Caleb. ¿Sí? Porque ver tremendo, como decimos nosotros, tremendo pescado, como decimos en Chile, ¿eh? O sea, una persona muy grande, poderosa, con todo el armamento que usaban, la armadura que usaban ellos, las grandes armas que tenían, por supuesto que daba miedo. Pero Caleb le dice, cuando él tenía 85 años, 45 años después le dice, dame la tierra, yo sé que están los anacenos ahí. Y fíjate, después de 45 años, en los cuales él dijo antes, Dios nos lo va a dar, Dios la vamos a conquistar. 45 años después pensaba exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Dios me la va a dar. Él expresa aquí, dice, quizá, fíjense al final del versículo 12, tal vez el Señor esté conmigo y los expulse, como el Señor ha dicho. Ese tal vez para nosotros puede confundirnos, ¿no es cierto? Porque suena como, quizás, tal vez, a lo mejor, por ahí, tal vez, ¿no? ¿Sí? Sí, puede ser. No, es una expresión hebraica que está marcando más que una incredulidad o más que una posibilidad, está marcando una certeza. Dios lo va a hacer, Dios va a actuar así, no por mí, no por mí. ¿Por qué Él lo va a hacer? Por Él, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Se me había olvidado que hoy día es el día del pastor. Sí. ¿Por qué? Yo voy a ponerme ahora del otro lado. Yo no soy pastor, le voy a hablar a mis amigos, a mis colegas pastores.
un hombre de fe que tiene una visión, que se levanta por sobre todos los demás para obedecer a Dios. Esos son nuestros pastores, ¿sí? Que cuando Dios le dijo, ven, se levantó. Y después de, ¿cuántos años, Jensen, tienes tú en el pastorado? Hartos. 14. Después de 14 años, tiene la misma visión. ¿Sí? No ha cambiado en nada. Yo lo conozco de antes. ¿Sí? Cuando vimos llegar a un hombre así medio despeinado, dijimos, ¿y este de dónde salió? ¿Sí? Que llegaba y salía corriendo. Ahora lo tenemos con nosotros como uno de nuestros pastores. Con esa misma visión. Estoy seguro, queridos, y yo soy testigo, ¿sí? Yo sé lo que el Señor dijo tocante a ti y a mí. Cuando hablamos, la primera vez que hablamos con Pastor Jaime, es exactamente la misma visión hasta ahora. No ha cambiado. No ha cambiado. Queridos, eso es lo que busca Dios para liderar a su pueblo. Hombres con visión, hombres que ven de la forma correcta, hombres fieles, que aman a Dios por sobre todas las cosas. Ellos se paran aquí día a día, ¿no es cierto? Y nos dicen, ¡vamos! Hay que conquistar, no por nuestras fuerzas, no porque nosotros queremos hacerlo, sino porque Dios quiere hacerlo. Dios lo prometió. He aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dios lo prometió y Dios está con nosotros. Qué maravilloso es que tengamos al frente hombres que aman a Dios. Caleb se presenta, Caleb reclama, pide, pero también Caleb recibe la promesa. Recibe esa promesa. Fíjense, y Josué lo bendijo, versículo 13, y le dio a Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, porque siguió plenamente al Señor, Dios de Israel. Porque siguió plenamente a Dios o al Señor, Dios de Israel. Eso es lo que hace la diferencia, mis queridos. El día que ustedes vean que uno de nosotros, y estoy hablando ahora como pastor, no está siguiendo a Dios, por favor, dése la vuelta y váyase. Por favor, se lo pido. El día que usted no vea que nosotros estamos siguiendo a Dios plenamente, por favor, busque otra iglesia. Busque a otro pastor que siga al Señor. Porque es ahí donde está la bendición. La bendición está en la obediencia. En obedecer la palabra de Dios, tal como Dios se lo dijo a Caleb, tal como Dios se lo dijo a Josué, Dios nos lo dice hoy a nosotros. Obedece la palabra de Dios, ahí está la bendición. Allí está la bendición. Caleb fue bendecido. Caleb fue bendecido. Josué lo bendijo y le dio su heredad. Un lugar maravilloso. Estaba habitado por gigantes. Pero un lugar maravilloso que antes había sido habitado por Abraham. Que había sido habitado por Isaac. Que había sido habitado por Jacob. Ahí estaba la tumba de Sara. En Macpela, ahí en Hebrón. Ahí también fue sepultado Abraham, ahí se fue sepultado Isaac y Jacob. Un lugar maravilloso para ellos, como cultura judía, como nación. El encinar de Manre es un lugar, pero importantísimo para los judíos. Ahí estaba en Hebrón. Y Caleb está buscando este lugar, porque quiere estar cerca de Dios, porque quiere obedecer la palabra de Dios.
Hoy vimos a un hombre como Caleb, un hombre distinto en toda su generación, un hombre que marcó la diferencia entre sus pares. ¿Estás dispuesto tú a levantarte y marcar la diferencia entre tus pares? ¿Estás dispuesto a levantarte y decir, todos no tienen razón? Pero si estamos en una sociedad democrática, ¿qué importa la democracia? Lo que a nosotros nos debe importar, ¿qué es? Lo que dice la palabra de Dios. Ellos tomaron una decisión democrática, ¿y qué pasó con ellos? Quedaron todos fuera de la tierra prometida. Porque lo que importa es la palabra de Dios, no lo que dice la multitud, no lo que dice la mayoría. Estamos llamados a nadar en contra de la corriente, queridos. Tenemos que marcar la diferencia. Es por eso que Josué o que Caleb dijo, ahí en Números capítulo 14, si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a su tierra y nos dará una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presas nuestras. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Queridos, el Señor está de nuestro lado. El Señor pelea por nosotros. No les tengas miedo. ¿Qué debes hacer? Obedece la palabra de Dios. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste.